Abogacía y Consciencia, un podcast de Alexandra Sin y Alba Rocosa. Hola, bienvenida Carme Gil. Es un placer tenerte hoy con nosotras. Para nuestro público, Carme es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona. Antes había sido fiscal durante 17 años. Fiscal de menores durante 5, creo. Sí, exacto. Es también presidenta de GEM España, que es la Asociación Europea de Jueces por la Mediación. También firme defensora de la justicia restaurativa. Y en el 2019 fue galardonada con la Medalla del Honor de la Generalitat de Cataluña por sus servicios excepcionales a la justicia en reconocimiento al trabajo realizado para introducir la mediación en el ámbito penal como un recurso para favorecer una gestión pacífica y constructiva del conflicto. Bienvenida, como decía, un placer. Muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo en este espacio. A ti. Sí, la verdad que estamos muy ilusionadas de poder charlar contigo porque... Sí, con jueces, ¿no? Que a veces no se dejan ver tanto, así que... nosotras siempre preguntamos a las personas que vienen, porque todas tienen en común que han estudiado Derecho, ¿qué es lo que les llevó a decidir estudiar la carrera de Derecho? Bueno, en mi caso es muy vocacional. Yo desde pequeña tengo una interiorizada la frase de es justo, no es justo. Y yo tenía muy claro cuando empecé en el instituto que yo quería dedicarme al ámbito de la justicia. En aquel momento quería ser fiscal y de hecho pues acabé la carrera y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la Fiscalía de Barcelona y para mí pues eso fue cumplir lo que había sido mi vocación y durante muchos años me dediqué a eso. A pesar de que la oposición es difícil, es complicada pero aquí en Barcelona pude desarrollar el trabajo muy bien. Entonces eso es lo que yo creo que he cumplido. Y como magistrada, pues que hasta el 2010 no accedí a la carrera judicial, pues también es yo creo una materialización aún más, porque como fiscal tienes un punto de vista y como juez tienes otro distinto, muy distinto, ¿no? Y puedes hacer otras cosas, ¿no? Y como además he estado poco, pero casi 3 años de abogada, porque tengo muchos años ya, eso me da todo el calidoscopio, ¿no? O sea, todas las imágenes que puedas sacar de la Administración de Justicia y bueno, creo que eso enriquece y desde luego para mí ha sido hago el trabajo que me gusta y el que siempre he deseado hacer. O sea que... Qué bueno. Vocacional. Es que cada uno tiene una respuesta distinta, como mi padre, cada uno... En mi caso nadie de mi familia, en absoluto, pero sí que era vocacional. ¿Y cómo entra la mediación y la justicia restaurativa en tu vida, tanto como, no sé si fue en el transcurso de los años como fiscal o ya siendo jueza? Bueno, yo... conozco la justicia restaurativa en el 2001 cuando empiezo a trabajar de fiscal de menores, justo con la entrada en vigor de la ley que introduce, con una terminología que no habla de justicia restaurativa, pero que sí introduce la posibilidad del archivo del expediente que se sigue si el menor lleva a cabo una actuación reparadora hacia la víctima, ¿no? O realiza algún tipo de actividad educativa que permita una reparación a la comunidad. Entonces, eso para mí fue abrir un descubrimiento muy grande, ¿no? Y a la vez el contacto que había tenido con las víctimas, pues los pocos años que tuve con abogado y tal, siempre veía realmente una visión como muy distorsionada, ¿no? de lo que sufre una víctima en un juicio, ¿no? Que no nos damos cuenta los profesionales de la justicia, ni los abogados, ni fiscales, ni jueces. Creo que en muchas ocasiones nos damos cuenta de lo que representa para una persona cruzar la puerta de un juzgado o de una sala de vistas, ¿no? Y tener esa sensibilidad, porque en menores, pues claro, instruyes y tienes el contacto con las víctimas y ves un elevado sufrimiento y la escasa respuesta que podemos dar a ese sufrimiento, ¿no? Por eso es fundamental que funcionen las oficinas de atención a la víctima, pero es fundamental también que los operadores jurídicos hagamos las cosas de otra manera. Entonces, para mí la justicia restaurativa enlaza completamente con ese servicio público que debemos ser la justicia. Y la justicia restaurativa, pues conocida
precisamente con esa finalidad no de dar una respuesta punitiva, sino una respuesta reparadora a las víctimas, para mí le otorga todo el sentido al trabajo que hago. Y que normalmente, pues evidentemente, no puedo hacerlo porque hay una limitación, ¿no?, en adultos, pero sí que le da mucho más sentido tener esta mirada restaurativa también de la justicia penal. Entonces ahí fue donde más... la conocí y donde he seguido. Vale. Y más global, ¿no? A veces no tanto... yo leía que tiene un sentido reparador, sí, entre víctima y autor, y también ya pensando en la sociedad en general, claro, ¿no? Claro. O sea, estamos acostumbrados a que cuando alguien comete un delito, la única respuesta que le estamos dando a la víctima es poner una denuncia, inicia un proceso penal y nosotros ya nos encargaremos. Entonces la víctima se siente completamente apartada y no escuchada, ¿no? Y hacia la persona que ha cometido el delito, lo único que puede esperar de este Estado es una respuesta punitiva, a alguien que le van a condenar a una pena y le van a condenar al pago de una indemnización. Muy probablemente esa indemnización no la va a pagar. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de personas que pasan por el sistema de justicia penal tienen un nivel de marginalidad muy alto. Con lo cual tienes una víctima que participa en un proceso en la que es ignorada y asimismo que no será reparada ni económicamente ni de ningún tipo. Entonces, por eso, si no abrimos otra puerta, que es la puerta de la justicia restaurativa, sabemos perfectamente que la víctima pasará por el proceso más como una experiencia traumática que como algo que la repara. Y como sociedad, como comunidad, yo creo que le debemos eso a las víctimas del delito. Abrirle esa posibilidad, esa puerta, para que entre si quiere. Entonces, eso es lo que aporta para mí, el plus que aporta la justicia restaurativa, esa mirada, ¿no? Que no sea, digamos, una experiencia en la que se retraumatiza a la víctima o que, claro, también con la duración de los procedimientos, ¿no? Claro. Que se le vaya extendiendo en el tiempo. Claro, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros no nos damos cuenta que para una persona, yo estoy en la audiencia, trabajamos con delitos graves, ¿no? Lesiones graves, homicidios, violaciones, ¿no? Agresiones sexuales, que ahora tenemos muchísimas, ¿no? Esa persona que ha pasado por la experiencia traumática de un delito, después deberá volverlo a explicar cada vez, y te lo dicen los expertos, ¿no? El trauma que representa para una persona que ha sufrido un delito, volver a explicar lo que le ha pasado supone una clara revictimización. Pero además hay en algunas tipologías de delitos, como pasa con la violencia sexual, donde esa revictimización va un poco más allá. ¿Por qué? Porque a la persona va a ser cuestionada de cómo iba vestida, por qué salió a aquella hora, por qué se fue sola. Algo que va directamente conectado con la situación de culpa que sienten muchas víctimas. Entonces eso es difícil de entender si no conoces lo que es el proceso de victimización en esa tipología de delitos. Si nosotros le pedimos a esa víctima que vaya una vez, a lo mejor varias veces al juicio porque se ha suspendido, porque tal, o incluso que está a la puerta y dice hay una conformidad y nadie le explica lo que ha pasado, por qué no puede declarar, o cuando está en un juicio no le dejan que diga, pues es que yo aquella noche... No, céntrese en los hechos, siempre es una respuesta estereotipada, ¿no? La Administración de Justicia, los profesionales, los juristas, lo único que hacen es una extracción de la información que te da una víctima, con lo cual la víctima se siente completamente utilizada, pero no se siente ni entendida, ni escuchada, ni atendida. Entonces, eso es lo que nos obliga el Estatuto de la Víctima, que está vigente desde el 2015. Y nos dice que las víctimas deben entender y ser entendidas, ¿no? Entonces, y esto no se da. Forma parte en el proceso penal cuesta que sea así, ¿no? Y por eso hay que reconocerlo, ¿no? El proceso victimiza y lo que podemos hacer es minimizar ese daño. Pero ese daño se va a producir porque, por otra parte, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, hay que explicarle a la víctima que pasa por un proceso donde debe ser cuestionada su versión. Pero eso lo debe saber la víctima. Forma parte también de la información que le debemos dar. No le digamos solo tú denuncia y no te preocupes, sino tú denuncia y debes saber que va a pasar todo esto. Y que esto va a pasar porque tiene que pasar.
porque si mañana te denuncian a ti o me denuncian a mí, yo quiero que ser inocente hasta que un juzgado, un juez, un tribunal diga que soy culpable. Entonces eso forma parte también de la educación y de la información que le debemos a las víctimas, ¿no? Y al resto de la sociedad, yo creo que también, porque tenemos una imagen muy distorsionada de lo que pasa en un juicio penal. Y claro, aquí un poco igual la labor de los abogados también de informar, ¿no?, de todas las consecuencias de iniciar una denuncia o una acción de cualquier caso. Y con eso no estoy defendiendo que no se denuncie. Yo lo que digo es que se denuncia sabiendo lo que implica. ¿no? Porque, claro, porque la denuncia es obligatoria por otra parte, ¿no? Tenemos la obligación como ciudadanos de denunciar los delitos, ¿no? Vale, pero vamos a preparar a la gente de lo que supone, ¿no? Y del tiempo que vamos a tardar en darle la respuesta, el tiempo que va a tardar la sentencia, todo eso hay que explicárselo. Y hablábamos de la víctima y ahora, digamos, hablamos del autor, ¿no? Y qué papel juega en esta justicia restaurativa en una sociedad en la que pues hay víctima culpable, ¿no? Ganas o pierdes y como yo me pregunto, entran en un proceso en justicia restaurativa de menores, a lo mejor era más, no sé si más fácil o menos, es decir, claro, si no hay como un seguimiento como muy psicológico del autor, a lo mejor él sí querría arrepentirse, pero tampoco se le da el espacio para... Claro, en menores está previsto que el proceso de reparación a la víctima sustituya la respuesta judicial. Es decir, que el proceso termine cuando el menor ha reparado a la víctima y la víctima se siente reparada. Y eso te permite que el fiscal pida el archivo y el juez archive. Es lo que se llama principio de oportunidad. No es necesaria la respuesta penal. En adultos eso no existe, ¿no? Entonces, la persona que ha cometido el delito puede antes antes del juicio o después del juicio, en la fase de ejecución, puede pedir participar en un proceso restaurativo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayor parte de comunidades autónomas de España no podrá hacerlo porque no hay servicios de justicia restaurativa. En el cumplimiento de penas está bastante extendida esa visión de la justicia restaurativa que aplicada a las personas que están cumpliendo penas de prisión, ¿no? Y en medio abierto también. ¿Qué es lo que aporta la justicia restaurativa al cumplimiento de la pena? Para mí es muy claro. La respuesta punitiva es: yo le pongo una pena de prisión a una persona y puedo confiar que la pena de prisión sirva para que esa persona no vuelva a delinquir. ¿Cuál es el problema? El problema que sabemos, porque nos lo dicen todos los estudios criminológicos, que el efecto de la pena de prisión en concreto es muy limitado. Y en muchas ocasiones la persona que está cumpliendo la pena de prisión no se da cuenta ni del daño que ha causado, ni interioriza. Realmente no hay una auténtica responsabilización, ni siquiera cuando hay una conformidad y reconoce los hechos, no hay una auténtica responsabilización por lo que ha hecho y un darse cuenta del daño que ha causado a otra persona. Entonces, eso es lo que se trabaja en la justicia restaurativa con los victimarios. Y eso es lo que permite que la persona reflexione. No estamos hablando de perdón o de arrepentimiento como tal, ¿no? Porque el espacio va bastante más allá de eso, sino que hablamos de una responsabilización profunda, ¿no? Y entender y empatizar con la persona a la que le has causado el daño. Entonces, cuando tú consigues trabajar con una persona que ha sido condenada en esos términos, tienes muchas más garantías que la persona no vuelva a delinquir. Porque es capaz de saber el daño que ha causado y ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, la próxima vez se lo puede pensar de otra forma, ¿no? Y eso es lo que vemos en los procesos, y cuanto más grave es el delito, más beneficios tiene para víctimas y para victimarios la justicia restaurativa, porque en todo el mundo hay experiencias de justicia restaurativa en muchísimos países. De hecho, la ONU tiene una segunda edición del manual de prácticas restaurativas. Por lo tanto, podemos encontrarlo en muchos procesos, en delitos muy graves, y está funcionando. Por tanto, solo... Sí, es bueno. Parece ser que tiene un gran impacto, ¿no?, en la vida de todos los
digamos, participantes de la situación. Pero ¿cómo funciona en la práctica, ¿no? Ya un poco por desconocimiento. ¿Es una medida que puede proponer el juez post-sentencia o cómo se llega a una práctica restaurativa? Depende de la comunidad autónoma donde vives. Si vives en País Vasco, Cataluña o Navarra, hay servicios de justicia restaurativa. Cualquiera puede pedir el inicio de un proceso de justicia restaurativa antes o después de la sentencia. Entonces, a veces es iniciativa de la defensa, otras veces es iniciativa de la defensa del acusado, del propio persona acusada o condenada, otras veces a instancia de la víctima, o incluso del abogado o abogada que esté representando a alguno de los dos. Es decir, cualquiera puede instar el proceso y el proceso se pone en marcha. Es un proceso que comparte con la mediación algunos aspectos como son la confidencialidad, la voluntariedad, ¿no? Y esta voluntariedad supone que pues, lo puede pedir uno y si la otra persona quiere participa y si no quiere pues no participa. Puede decir sí quiero participar y después cambiar de idea. Es decir, el proceso es voluntario durante todo el proceso, pues un poco igual que el proceso de mediación, ¿no? en otros ámbitos, ¿no? Y eso es lo que garantiza. Una vez la persona, cualquiera, insta el proceso, el Servicio de Justicia Restaurativa se pone en marcha y contacta con la otra parte. Y le pone en conocimiento, bueno, pues que, pongamos, la persona que está condenada en prisión dice, tiene la voluntad de contactar, de saber cómo ha reaccionado la víctima, cómo está la víctima, o de transmitirle el arrepentimiento por el daño causado. Y bueno, eso permite un inicio del trabajo, primero con él y después con la víctima, o a la par, con los facilitadores que trabajan en el servicio y que puede llegar a un encuentro restaurativo o no. Es decir, hay muchas fórmulas distintas. Hay veces que se considera que por el tipo de delito hay otros miembros de la comunidad afectados y, por ejemplo, participan en círculos de familia en los que pues, víctima, victimario y representantes de la familia de uno y otro, o representantes de la comunidad, ¿no? Esto en otros países, por ejemplo en Nueva Zelanda, Australia, está muy desarrollado los círculos que se llaman círculos de sentencia, círculos de familia, donde otros miembros de la comunidad participan, ¿no? Bebe mucho de lo que es la justicia de los pueblos, ¿no? Los indígenas ¿no? Originarios. Exacto, originarios. Y entonces en Canadá, que es donde se iniciaron estas prácticas en fase de ejecución, además con adolescentes. Entonces todo esto bebe un poco de ahí, ¿no? De que toda la comunidad arropa a uno y a otro para, digamos, el quiebro que para la sociedad ha tenido la comisión del delito, pues se ha reparado en ese ámbito, ¿no? Por eso es tan potente el proceso restaurativo cuando forman parte otros miembros de la comunidad. Aquí se ha hecho, por ejemplo, ¿no? En delitos contra la seguridad vial, instados, por ejemplo, por la defensa, pues un chico que conducía a 200 por hora por la ronda y era acusado de un delito de seguridad vial por conducción a esa velocidad. Bueno, no había una víctima porque no había causado ningún accidente, pero se integró todo el círculo con miembros de la comunidad, ¿no? Con representantes de la policía, intervine yo que me lo pidieron y que no estaba de juez, sino como miembro de la comunidad. Yo no iba a conocer de ninguna forma ese caso. Entonces, bueno, son experiencias que te aportan como la capacidad que tiene esas prácticas restaurativas de cambio de cambio de mentalidad, de cambio de mirada, ¿no? Y no tiene nada que ver con la respuesta punitiva, ¿no? Sencillamente pones una pena y ya está, ¿no? Claro, y para eso, para que lo pidan las partes, lo tienen que conocer, ¿no? Claro. Es tan importante la labor para divulgarlo. Claro, no sé. Por eso estamos, bueno, en GEMME, en el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, que estoy presidiendo, que se inició hace 20 años, ¿no? Ahora acaban de cumplirse los 20 años. Bueno, se inició hablando de mediación y de métodos alternativos, se decía entonces, ¿no? De resolución de conflictos. Sabemos que hay muchas metodologías, ¿no? Y quizá la justicia restaurativa era la que menos se había hablado en el ámbito de GEMME porque estaba más centrado pues, en el ámbito de la mediación civil,
mercantil, familia, por supuesto, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral, en otros ámbitos estaba bastante más, ¿no? Nosotros no nos gusta hablar de mediación penal porque creemos que las víctimas no median con sus victimarios, sino que es un proceso restaurativo, que es distinto. Es verdad que la técnica, la metodología empleada en muchas ocasiones comparte cosas con la mediación, pero no le podemos decir a una víctima que está mediando con su victimario, porque el proceso es distinto, ¿no? Pero tiene tantas ventajas como sabemos los jueces que defendemos la mediación en otros ámbitos, que tiene la mediación, que le estás diciendo a las partes: no esperes que un juez resuelva tu problema, porque sabemos que está en tus manos resolverlo. Solo te tienes que sentar y ponerte a hablar, ¿no? Con la ayuda de un mediador, de una persona que está formada en ello, para lograr que las partes pues se desbloqueen, ¿no?, de la posición en la que están. Pero desde luego que es mucho más útil ese acuerdo al que tú llegas que no la sentencia judicial que se puede adoptar, porque sabemos perfectamente que, bueno, muy bien, las partes lo confían al juez y después las sentencias esas, cómo se ejecutan, ¿no?, como la voluntad de cumplir esa sentencia, qué efectos de escalada del conflicto provocamos con esa sentencia. Entonces, eso lo vemos muy claro, ¿no?, en procesos civiles, incluso en procesos administrativos, contenciosos administrativos. Ahora acabamos de publicar un libro sobre mediación en el ámbito de las administraciones públicas y lo vemos muy claro, cómo los procesos de mediación han servido en ámbitos precisamente como el contencioso administrativo, donde parece que la administración no se puede sentar a hacer una mediación. Y en cambio, cuando pasa, ostras, qué efectos causa, ¿no? A nivel también global. A nivel global, a nivel de la ciudadanía, de darse cuenta que, muy bien, he tenido aquí al representante de la administración local, ¿no?, al concejal, que viene y me está explicando que aquello lo hicieron porque quizá ahora entiendo mejor, o desde luego pueden entender mejor mi problema. Entonces eso cambia completamente la mirada, ¿no? Entonces pasamos de una sociedad absolutamente crispada que solo piensa en ir contra el otro, a una sociedad que promueve el diálogo, que promueve, pues eso, ¿no?, la resolución pacífica de los conflictos. Y entonces, si no hablamos, no podemos resolverlos. Y eso es lo que estamos defendiendo desde GEMME, en todos los ámbitos. O sea, más desde la comprensión y el atender, digamos, todas las consecuencias de una situación. Hablando de contencioso administrativo, ¿en qué clase de casos es común la mediación con la administración? Yo creo, y aquí por curiosidad. Sí, porque siempre nos lo planteamos. Siempre nos dicen, es que yo no lo veo aplicado en la relación con la administración. Claro, pero, en Barcelona sí. hemos tenido aquí los jueces de lo contencioso administrativo empezaron a derivar en muchos casos, con una implicación además de los jueces en las sesiones informativas, diciendo a las partes: conocemos la demanda, la contestación, sabemos el asunto de qué se trata, pero creemos que ustedes pueden llegar a un acuerdo. Instar a las partes a ello, y eso, pues, con la implicación de los jueces, facilita pues, que las partes estén más dispuestas a sentarse a hablar, ¿no? Entonces hemos visto, desde luego, en muchos casos de urbanismo, de problemas, pues, de aplicaciones de normativa urbanística, donde incluso después en la fase de ejecución, lo que no ha sido posible en la fase declarativa, en la fase de ejecución se deriva a mediación y es posible llegar a un acuerdo, porque los costes que tiene a lo mejor, ¿no?, la recuperación, digamos, del tema urbanístico que estaba infringido, vulnerado, pues los costes eran altísimos para muchas partes. Sí. Entonces, bueno, pues eso es una posibilidad, y desde luego, por ejemplo, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, donde en el ámbito sanitario, bueno, aquí tenemos la Sociedad Catalana de Mediación en Salud, que está hace años llevando un trabajo excelente, ¿no?, en los conflictos entre los pacientes y los hospitales o los centros de salud o los profesionales, ¿no?, o incluso la resolución de conflictos entre los diferentes, digamos, grupos profesionales que hay dentro de un hospital, ¿no? Y sabemos que aquellos que incorporaron la mediación y la solución pacífica de conflictos y la formación de sus profesionales en este ámbito, pues pasaron la pandemia
de una forma muy diferente a la que lo pasaron los que no tenían, ¿no?, implementada esta cultura, ¿no? Y entonces eso es lo que te das cuenta de los beneficios, ¿no? Claro. Entonces... Y el poder que da a uno mismo de decir, bueno, me he metido en un lío, a lo mejor en lo penal sería un poco la excepción, ¿no? Pero también... Y yo mismo, con el otro, ¿no?, que está implicado, vamos a salir de este lío ayudados por un tercero. Claro. Pero siempre hablamos mucho de esto de derivar ¿no?, que voy a contarle al juez lo que me ha hecho el otro para que, pues eso, me castigue y le diga. Yo incluso estoy en laboral y a mí me parece gracioso de no le voy a contar al juez para que le diga, no, que se lo diga al juez. Que se lo diga al juez. No hace falta que se lo diga al juez. No, claro, claro. No, ahí está. Pero idea. ese es el error. Muy probablemente, ¿y si no le dice lo que tú quieres oír? Y si no, y al juez además, en el ámbito penal o sea, lo que hacemos es ponerle un vestido, ¿no?, un traje a la cuestión que el cliente pone encima de la mesa y dice, bueno, pues ahora le ponemos un traje a ver en qué artículo me encaja, a ver cómo puedo plantear la demanda, y el juez resolverá solamente con una aplicación legal. Eso en el fondo no solamente nos resuelve el conflicto, yo digo, en muchas ocasiones es que supone una escalada del conflicto. En penal desde luego lo sabemos. ¿Por qué? Porque en las disputas vecinales, la discusión que tú has tenido con el vecino y que ha acabado en un empujón porque no os ponéis de acuerdo en la instalación del ascensor, llega a la vía penal en un juicio por delito leve. ¿Y qué ganarán esos dos vecinos con que haya una sentencia que hoy ponga una multa o que absuelva por versiones contradictorias? Al contrario. Con el ascensor pendiente. Exactamente, ¿no? Entonces, te das cuenta y por eso en los procesos de justicia restaurativa, yo que en algunos... yo siempre hablo con los facilitadores y les digo, es que lo que tenéis que transmitirle es la necesidad, o sea, ver qué es lo que esperan del proceso penal y lo que seguro que el proceso penal no les va a dar, ¿no? Y yo creo que en otros ámbitos pasa igual, en el ámbito laboral o en el ámbito, desde luego en el ámbito administrativo. Si tú le dices a la persona, mira, vas a estar en una media de entre 10 y 15 años para tener una respuesta judicial, entonces igual la gente se lo pensaría y para mí creo que el debate no es así vaciamos los juzgados, es decir, los que defendemos la mediación y otros más, no estamos hablando de vaciar los juzgados, estamos hablando de que el ciudadano tenga la capacidad de darse cuenta que la solución no está en la respuesta judicial, sino que la tiene en su propia mano. Y ese es el cambio cultural que nosotros instamos, por eso estamos luchando. Y hablando un poco más de GEM en su labor, ¿qué iniciativas, iguales de otros países, crees que podrían funcionar aquí o que serían necesarias pues, traer a España? Bueno, evidentemente nosotros tenemos, parece un techo de cristal, porque a pesar de que hay muchos profesionales hablando de mediación, hay mucha formación en mediación, también en justicia restaurativa, la ley del 2012 parece que fue un avance, pero que nunca ha llegado a ir más allá. Es decir, a nivel de demandas, de números de juicios, ¿no?, de expedientes, creo que, o sea, los números son insostenibles. Nuestro sistema está en una situación de colapso absoluto. Entonces, el buscar los MASC, ¿no?, como hace el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, con la finalidad de vaciar los juzgados, para mí es un error, ¿no?, de base. ¿Qué es lo que podemos aprender de otros países? Bueno, en Italia, por ejemplo, la ley introdujo también como requisito de procedibilidad acudir a un método alternativo. Bueno, eso ha supuesto al menos una difusión entre la ciudadanía, porque ¿cuántos ciudadanos saben que podría hacerse otra cosa? ¿No? Para nosotros la lucha es, primero, cambiar la cultura, y para cambiar la cultura pensamos que lo que hay que incidir es en la formación, tanto la formación de base, cuando son niños, como la formación universitaria. En la mayoría de carreras universitarias, pero no únicamente las de Derecho, que sin duda, en cualquiera, yo creo que incorporar esa mirada de resolución de conflictos permitiría incorporar el diálogo y esa capacidad de
de ponerte tú a intentar participar en la resolución de ese problema que tienes, ¿no? Entonces, nosotros luchamos ahí desde el convenios con la COEMIC, ¿no? Pero estamos defendiendo también la mediación en otros ámbitos, no solamente el estricto judicial. O sea, GEMME pues, puede hablar de mediación intrajudicial, pero estamos hablando de otros ámbitos. Hemos firmado convenios con un montón de asociaciones, de fundaciones, de universidades, porque sabemos que hay por ejemplo, procesos de mediación a nivel comunitario que están funcionando muy bien, prácticas restaurativas a nivel comunitario, a nivel educativo. Entonces, todo eso que está funcionando, lo que queremos es que se extienda, que no sea solamente allí donde hay una persona con una iniciativa donde se está desarrollando un pequeño proyecto, sino que esto lo hagamos más generalizado, ¿no? Y eso es lo que intentamos nosotros conectando, ¿no? Creando red, es nuestro principal objetivo. Y en otros países, pues, hay algunos que están menos desarrollados que nosotros, y bueno, GEMME nació como un grupo europeo de magistrados por la mediación, y actualmente somos más de 14 países que están bueno, pues agrupados, digamos, en este grupo europeo, y que cada uno tiene su sección y más o menos desarrollado y con más o menos actividad, pero todos ellos empujando hacia un mismo lado, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es ahora no solamente convencer a los jueces, que es difícil porque tenemos mucho trabajo, igual que los abogados, hay reticencias por parte de la abogacía a aceptar, ¿no? Tanto la mediación como otros más, y es decirle, bueno, es que, y yo lo he dicho públicamente, creo que si es necesario que la abogacía dé al cliente, al ciudadano, un servicio completo, y el servicio completo debe incluir también esta posibilidad de mediación. Y ves grandes despachos que lo están haciendo, y en cambio la abogacía no más pequeña, más individual, parece que se opone porque va a perder, ¿no? Por miedo, sí. Exacto. Entonces yo creo que lo que podemos conseguir es precisamente un cliente mucho más satisfecho. Sí, absolutamente. ¿No? Alguien que diga, bueno, fui a este abogado, pero el abogado me recomendó lo mejor, ¿no? Es como decir, no siempre que vas a un hospital lo mejor es que te operen, ¿no? Es posible otro tipo de tratamiento que no sea tan agresivo y que te puede dar las mismas, ¿no? O mejores, ¿no? O mejor respuesta, ¿no? Y eso es lo que cuando acudimos al juez es decirles, oiga, el juez es como un cirujano con un bisturí. Entonces lo que buscamos es otro tipo de terapia más integral, más buscando, ¿no? esa solución de ese conflicto de base que está detrás de cada demanda, ¿no? Sí, esto, y ahí vamos con la última pregunta, que hemos oído decir que debería haber un turno de oficio de mediación, ¿no? Precisamente para eso, para que no solo fuera pues que esas personas más necesitadas solo puedan automáticamente judicializar su conflicto, ¿no? Que tengan la oportunidad de, no sea para unos cuantos. Lo que está claro es que la mediación tiene que ser gratuita para el que no la pueda pagar, igual que los mediadores tienen que cobrar. Ya vale de voluntarios, que ha habido muchos y muy buenos, pero no podemos vivir a costa de los mediadores que lo soporten como un voluntariado, ¿no? Entonces, desde GEMME hemos reivindicado la necesidad de que haya una retribución justa para los mediadores, y a la vez que el ciudadano, que igual que cuando acude a poner una demanda tiene un abogado de oficio, si no tiene medios para costearlo, que también lo tenga un mediador. Pero cuando hablo del turno de oficio, supongo que me refería a la iniciativa, por ejemplo, que se ha hecho en Andalucía, que es decir, también los abogados que faciliten un proceso de mediación o un acuerdo de mediación van a tener un reconocimiento y una retribución justa en los honorarios a ese servicio, porque si no está más penalizado, ¿no? Está más penalizado llegar a un acuerdo de mediación que precisamente continuar con el pleito y llegar a una demanda, ¿no? Igual pasa a los jueces, ¿no? No está contemplado en ningún momento en
en el baremo de retribuciones variables, el juez que hace un trabajo de estudiar el asunto, ver si es un asunto que cabe la mediación o que la mediación puede ser positiva, y hacer el trabajo de informar a las partes de ese proceso. Y después estoy aquí y si no os ponéis de acuerdo, pues ya veremos, pero intentarlo porque yo creo que es posible y es mejor para vosotros. Ese trabajo que hace el juez no está reconocido para nada, al contrario, o sea, viene penalizado porque tendrá una sentencia menos. Con lo cual, lo que estamos defendiendo es que, es que si lo que queremos es que haya realmente un impulso, debemos también recogerlo desde el punto de vista también de retribución para abogados y para jueces, ¿no? Para abogadas y para jueces. Súper a favor. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Carmen, ha sido un placer, ya lo sabía que iba a ser así. Muy bien, pero muchas gracias. Ha sido una charla muy, muy enriquecedora, y eso que comentabas, ¿no? Las diferentes perspectivas que has podido tú tener, realmente te dan una visión global de cómo podía mejorar todo el sistema. Bueno, sois muy jóvenes y se agradece además que proporcionéis un espacio, ¿no?, distinto donde una se pueda explicar y no sin la premura del tiempo y sin... Esto también facilita, porque yo creo que lo que es importante es que la ciudadanía y que los profesionales conozcan, ¿no? Que hay alternativas que son viables y que hay mucha gente trabajando, remando hacia el mismo sentido, ¿no? Esto es lo más importante, así que si este vídeo llega a la máxima gente posible, yo que hayamos aportado, porque al final este fue el motivo por el que también lo hicimos, ¿no? Que es que la gente conozca que todo esto existe y que yo acabo de descubrir que es una realidad en Cataluña, o sea que está dentro de la... El año pasado se cumplieron 25 años. Pues de justicia restaurativa en Cataluña. Qué bien. Pues seguro que has contribuido enormemente en que esto fuera así. Bueno, he hecho lo que he podido, pero ahí sigo, hay mucho trabajo por hacer. Ahí estaremos. Pues muchas gracias, Carmen. A vosotras. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Abogacía y Consciencia en YouTube, iVoox o Spotify para apoyar a este movimiento de cambio en el sector legal.